Muy buenas noches con todas y todos. Bienvenidos al curso Gestión Pública y sus componentes estratégicos, organizado por la plataforma Sociólogos Peruanos y auspiciado por CREDE. En esta oportunidad vamos a presentar la 10ª sesión académica a cargo del contador público colegiado Raider Flores, quien nos hablará sobre el ciclo del proceso presupuestario en la gestión pública. Muy buenas noches, Raider. Bienvenido. Buenos días con todos los participantes en este curso de especialización de gestión pública y siempre agradeciendo la invitación a la plataforma Sociólogos Peruanos en participar como ponente en este curso que es importante para la comunidad sociológica. Muchas gracias, Reyer. Antes de darte el pase para que puedas realizar la exposición respectiva, vamos a presentar una breve hoja de vida tuya. En ese sentido, diremos que Raider Martín Flores Flores es contador público colegiado por la Universidad Alas Peruanas. Cuenta con maestría en gestión pública por la Universidad Privada César Vallejo. Cuenta con diplomados de especialización en presupuesto público, planificación y presupuesto público por resultados por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, gestión pública regional y municipalidad o municipal por la Universidad Nacional de Trujillo, cursos de gestión pública y políticas públicas por la Universidad San Martín de Porres y gestión, mejora y rediseño de procesos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es consultor externo de instituciones públicas y privadas, actualmente jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del Programa Nacional A Comer Pescado. Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en el sector público, ocupando cargos como gerente general de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Ancash, director de Presupuesto del Ministerio de Producción, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de CONADIS, sectorista territorial a nivel de gobierno subnacional en la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, subgerente de Planificación y Presupuesto y jefe de la Unidad de Contabilidad de la Municipalidad Digital de Carumas, en Moquegua. También subgerente de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad Digital, de Uchumbaya, en Moquegua, y subgerente de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad Digital de Puquina, también en Moquegua. Es expositor en diversos seminarios en gestión pública sobre planificación estratégica, presupuesto público con enfoque de resultados y diversos sistemas de la administración pública. Dicho esto, le vamos a dar el pase para que pueda iniciar su exposición. Adelante, Raider. Bien, vamos a iniciar con este tema del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Es uno de los sistemas dentro de la administración pública que es importante conocerlo a toda la comunidad sociológica. Vamos a compartir estos temas que son importantes dentro de la administración pública del Estado y poder conocer su marco normativo, ¿no? Su marco conceptual del Sistema Nacional de Presupuesto Público, el alcance y responsabilidades, los principios regulatorios de este sistema nacional, qué significa el presupuesto público y las etapas del proceso presupuestario que comprenden básicamente 5, ¿no? Que son la programación multianual presupuestaria, la formulación presupuestaria, la aprobación presupuestaria, la ejecución presupuestaria y la evaluación presupuestaria que se va desarrollando durante el año fiscal en las entidades del sector público, ¿no? Bien, su marco legal de este Sistema Nacional de Presupuesto es básicamente, se enmarca en el decreto legislativo 1440, que es el decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, que proviene de una ley que ya ha sido derogada, la 28411, la ley general del Sistema Nacional de Presupuesto Público, que ha sido modificada y implementada en algunos aspectos que son importantes para toda la administración del Estado, ¿no? Este Sistema Nacional de Presupuesto Público
en el marco de la ley de la administración financiera del sector público, que es la 28112, define básicamente con un conjunto de órganos, normas y procedimientos que conducen todo el proceso presupuestario en las entidades y organismos del sector público. Es decir, en los 3 niveles de gobierno, que comprenden el gobierno nacional, el gobierno regional y los gobiernos locales, ¿no? Que son las municipalidades provinciales y distritales. En todas sus fases, desde la programación del presupuesto, que es con una mirada a 3 años, la formulación propiamente, la cual se va vinculando, digamos, una asignación para un primer año y la aprobación de este presupuesto formulado para el siguiente año de cada entidad, y posteriormente entramos a la ejecución propiamente y hacemos una evaluación de todo lo que se ha venido ejecutando en el año fiscal. Como les mencioné, el alcance de este Sistema Nacional de Presupuesto está en los 3 niveles de gobierno. Dentro del gobierno nacional, que comprenden todas las entidades de la administración central de gobierno, están los organismos representativos del poder ejecutivo, del poder legislativo, están del poder judicial, todas las universidades públicas y los organismos constitucionalmente autónomos. Constitucionalmente también podemos indicar que están comprendidos los organismos regulatorios, los organismos recaudadores y los organismos supervisores, ¿no? Así como algunos fondos especiales que también se tienen dentro de este grupo de gobierno. Y en el gobierno subnacional están los gobiernos regionales, la cual comprenden todos los gobiernos regionales a nivel nacional y sus organismos públicos desconcentrados de los gobiernos regionales, al igual que las empresas de cada gobierno regional. Y en el caso de los gobiernos locales están las municipalidades provinciales, las municipalidades distritales y las empresas propiamente que están a cargo de estas municipalidades provinciales principalmente, ¿no? Entonces, el alcance que tiene este Sistema Nacional de Presupuesto está dentro de los 3 niveles de gobierno. ¿Y quién es el ente rector en este caso de todo este sistema, ¿no? En el gobierno nacional, pues está el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del viceministro de Hacienda, tiene, digamos, esta rectoría en la Dirección General de Presupuesto Público, que va a enmarcar, digamos, los lineamientos, los procedimientos que se tienen que seguir durante la ejecución del presupuesto en cada una de las entidades, ¿no? Y en el caso de los en los gobiernos subnacionales o en las entidades de los gobiernos subnacionales, están los pliegos presupuestarios que comprenden, digamos, las oficinas de presupuesto de cada una de estas entidades de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Que comprenden el gobierno nacional, el gobierno regional, gobiernos locales y los organismos y empresas públicos del Estado, ¿no? Y esto, a su vez, a través de sus unidades ejecutoras, ¿no? Que también tienen sus oficinas de planificación y presupuesto, también recae, digamos, las responsabilidades que se tienen que tener en cuenta para poder ejecutar un presupuesto público dentro del marco de este sistema nacional, ¿no? ¿Quiénes integran este Sistema Nacional de Presupuesto Público? Está, como les mencioné, la Dirección General de Presupuesto Público, que es la máxima autoridad técnico-normativa del sistema. En caso de las oficinas de presupuesto, son de las entidades de los 3 niveles de gobierno, son los que conducen todo el proceso presupuestario, en la cual tienen que organizar, tienen que consolidar, ¿no? Tienen que verificar, presentar la información presupuestaria que corresponda en cada una de las fases del proceso presupuestario, ¿no? Y a la vez ellos controlan también la ejecución tanto de los ingresos como de los gastos
que son autorizados en los presupuestos aprobados para cada año fiscal. Y a través de las unidades ejecutoras, y que es básicamente ya el nivel descentralizado, es, digamos, la parte operativa en la cual se va a ver reflejado, digamos, la ejecución propiamente de los presupuestos que son aprobados dentro o en el marco de ese Sistema Nacional de Presupuesto, ¿no? Hay responsabilidades que se tienen que asumir tanto a nivel de los titulares de pliego, que son los responsables de cada entidad, ¿no? Al igual que los responsables de presupuesto, ¿no? En el caso de un gobierno, de una entidad del gobierno nacional, pues el titular de pliego, quien asume, digamos, esta responsabilidad, es el ministro, ¿no? De cada sector. En caso de los gobiernos subnacionales, como el gobierno regional o las municipalidades, los responsables o la máxima autoridad es pues el titular que recaería en un gobernador regional o en un alcalde provincial o distrital, ¿no? Asimismo, ellos están obligados a estar supeditados de forma estricta, ¿no? A los créditos presupuestarios que se van autorizando para cada gasto que las entidades vayan a tener en el año fiscal, ¿no? Ahora, tenemos también principios que regulan este sistema nacional de presupuesto, ¿no? Son 16 principios, adicionando dos principios, que es el principio de legalidad y el principio de presunción de veracidad, que también aplican dentro de este sistema nacional de presupuesto. Pero dentro de los principales principios que se van o que se enmarca este sistema nacional de presupuesto público está pues el principio de equilibrio presupuestario, ¿no? Aquí consiste en que el presupuesto, ¿no?, del sector público está constituido básicamente por créditos presupuestarios, que esto va a representar pues tener un equilibrio entre los ingresos y los gastos, ¿no? El equilibrio fiscal es otro principio, el equilibrio, la especialidad cuantitativa, ¿no? Que consiste en que toda la disposición o acto que implique, digamos, la realización de algún gasto, ¿no? Debe ser cuantificable, ¿no? De cuánto es sobre el presupuesto que se va, digamos, programando para alguna entidad, ¿no? Hay otro principio que es la especialidad cualitativa, ¿no? La orientación a la población, calidad de presupuesto, la universalidad y unidad, ¿no? Que es, digamos, uno de los principios que consiste en que todos los ingresos y los gastos del sector público, ¿no? Así como, digamos, los presupuestos que las entidades que comprenden estén sujetas a la ley del presupuesto que se aprueba para cada año fiscal, ¿no? Otro principio que es no afectación predeterminada, eh, integridad, ¿no? Está el principio de información y especificidad, el principio de anualidad. Este principio consiste en que el presupuesto del sector público, ¿no?, tiene que tener una vigencia anual, ¿no? Y en ese marco se aprueban las leyes de presupuesto para cada año fiscal. Este es el otro principio, la programación multianual, que esta consiste en tener una perspectiva eh, con una, digamos, con un periodo de tiempo de 3 años, en la cual me estimo programar ciertos presupuestos en base a las necesidades que tienen las entidades del sector público, ¿no? Transparencia presupuestal. Este es un principio que es importante dentro del Sistema Nacional de Presupuesto Público, que consiste en el proceso presupuestario, tiene que seguir los criterios de transparencia, ¿no?, de toda la gestión presupuestal que se realizan en las entidades del Estado. Exclusividad presupuestal, evidencia, la rectoría normativa y operatividad descentralizada, ¿no? Y estos dos últimos principios que también se han adicionado dentro del Sistema Nacional de Presupuesto, el principio de legalidad y el principio de presunción de veracidad, ¿no?, que también son aplicables en las entidades del sector público. Para poder entender un poquito más de qué es un presupuesto público, ¿no? Un presupuesto público
es un instrumento, ¿no?, de la gestión del Estado que permite, digamos, asignar recursos públicos sobre la base de una priorización de las necesidades que tengan a nivel nacional, ¿no? Y esto pues se va canalizando a través de las entidades del Estado. Entonces, la finalidad de este presupuesto público es pues, mejorar las condiciones de vida, mejorar las condiciones de la población en general, ¿no? Esa es la finalidad que conlleva, digamos, un presupuesto público a nivel nacional. Entonces, es una expresión cuantificada, también podemos decirlo así, ¿no?, conjunta y sistemática de los gastos que van a atenderse durante un año fiscal en base a ciertas necesidades que se van priorizando en las entidades del sector público, ¿no? Y esto lógicamente también va a reflejar que los ingresos deben de financiar los gastos, ¿no? No puede haber gastos sin algún financiamiento que esté programado dentro de las entidades del Estado, ¿no? Estos ingresos públicos tienen clasificaciones en las cuales se tiene que tener en cuenta, ¿no? Tiene una clasificación económica en la cual se puede, digamos, verificar de dónde provienen estos ingresos, ¿no? Son ingresos corrientes que básicamente provienen de la venta de bienes, ¿no?, de la prestación de servicios que realizan las entidades del sector público, ya sean por aplicación de multas, sanciones o algún otro servicio que también, o competencia que tengan las entidades para poder recaudar recursos, y esto va directamente a estos ingresos corrientes que va a tener una finalidad de gasto para la operatividad básicamente de las entidades. También los ingresos públicos provienen de la venta de activos, ¿no?, que estos ya van directamente como ingreso de capital, también destinado a una finalidad específica, ¿no? También provienen ingresos de las transferencias que se van realizando durante los años fiscales o el financiamiento, que también es, digamos, una opción de poder tener mayores ingresos, ya sean por un crédito interno, es decir, un préstamo, ¿no?, interno, o un préstamo externo que tengan para poder solventar algún gasto que se tenga que realizar, ¿no? Y los saldos de balance que año tras año las entidades no ejecutan en algunas fuentes de financiamiento, y esto va a generar un saldo no ejecutable, ¿no? Y esto también es digamos, un ingreso público que se determina dentro de las entidades del Estado, ¿no? La clasificación por fuente de financiamiento, cada uno de estos ingresos tiene que tener una clasificación por fuente de financiamiento, ¿no? Es decir, hay recursos que se perciben como la venta de bienes, ¿no?, prestación de servicios, que provienen o se van, digamos, registrando en una fuente de financiamiento específico, y esto va a tener una finalidad también específica, ¿no?, en el gasto. Tenemos la fuente de financiamiento de recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, ¿no?, que es por la percepción, básicamente, la recaudación de los recursos, de los ingresos que va a tener una entidad del Estado. Tenemos recursos por operaciones oficiales de crédito, que provienen digamos, de los ingresos de los créditos internos o externos que tengan las entidades públicas. Donaciones y transferencias, que también es una fuente de financiamiento en la cual se van a incorporar los recursos que provienen de alguna donación o alguna transferencia en específico que tenga alguna entidad. Tenemos la otra fuente, que es la fuente de recursos determinados, que engloba básicamente los ingresos que provienen por la percepción ya sea de algunos tributos o multas que tenga dentro de los gobiernos subnacionales, ¿no?, básicamente, o por ingresos de captación por la explotación minera, que es el canon minero, el canon petrolero, ¿no?, los diversos canon y regalías o renta de aduanas que también se van recaudando, y esto se va incorporando como un ingreso público dentro de las entidades del Estado, ¿no? Entonces, esas dos clasificaciones tenemos por el lado de ingresos, pero por el lado de gastos también tenemos
ciertas clasificaciones en las cuales se van ordenando, digamos, el presupuesto de las entidades del Estado. Tenemos la clasificación institucional, que comprende que las entidades cuenten con un crédito presupuestario aprobado en sus respectivos presupuestos institucionales, ¿no? La clasificación geográfica va a agrupar todos los créditos que, de acuerdo al ámbito geográfico en la cual digamos, está previsto dotar un presupuesto para una necesidad específica, ¿no? A través de alguna entidad, ya sea en el gobierno nacional o gobierno regional, ¿no? Esté identificado esta ubicación geográfica. Por eso es que se determina el nivel de región, departamento, provincia, distrito, ¿no? En esos tres, digamos, niveles se tiene que hacer la precisión del gasto que se pretende, digamos, ejecutar en las entidades públicas. La clasificación económica consta de los gastos corrientes, que son gastos operativos de las entidades, los gastos de capital, que están enfocados a los gastos de inversión, ¿no? Para proyectos que van ejecutando las entidades del Estado. Están los servicios de la deuda, que también es una clasificación económica del gasto público, ¿no? Cuando se requiera asumir alguna servicio de deuda que tenga la entidad, ¿no? O el Estado. Y esto se va aterrizando a nivel de cada uno de los clasificadores presupuestarios, ¿no? Y los clasificadores presupuestarios están a nivel de tipo de transacción, están a nivel de genérica, subgenérica, hay subgenérica de detalle, está la específica y la específica de detalle del gasto que se pretende ejecutar en una entidad pública, ¿no? Entonces, es la estructura básicamente de cómo está compuesto el gasto público de las entidades del Estado, ¿no? También esto va, digamos, ordenándose en una estructura funcional. Esta estructura funcional tiene 3 categorías. Estas 3 categorías comprende todo lo que está agrupado en los programas presupuestales, es decir, todo el presupuesto que agrupa un resultado específico cuando se ejecute el gasto, ¿no? Y la otra categoría es acciones centrales. Esa categoría acciones centrales agrupa, digamos, todo lo que corresponde al gasto operativo institucional, ¿no? Y la categoría APNOP son las asignaciones presupuestarias que no resultan en productos, básicamente son de intervenciones transversales que tienen más de un resultado, ¿no? En algunos casos. Entonces, estas 3 categorías en las cuales se va a agrupar todo el presupuesto de las entidades para poder iniciar una ejecución de gasto, tiene que tener, digamos, esa estructura funcional. Desde la categoría presupuestal, ¿no? Tiene que tener un producto o proyecto, dependiendo de la intervención. Tiene que tener una actividad, una obra o una acción de inversión. Y tiene una codificación para cada una de estas intervenciones, ¿no? Si es una actividad, empezará con 5, si es una obra, empezará con 4, si es una acción de inversión, empezará con 6. Y una codificación presupuestal que va identificándose cada una de las intervenciones. Y la función, división funcional, grupo funcional, también tienen su propia codificación en las cuales, digamos, se va a establecer las líneas de acción a nivel de cada uno de los sectores, ¿no? La función está alineada al sector en la cual se pretende intervenir un gasto, ¿no? Dentro del presupuesto público. Y va a tener una finalidad específica de la intervención que se pretende desarrollar, ¿no? Como puse en el ejemplo. Si se quiere ejecutar un proyecto de inversión, en este caso, pongámosle construcción de la trocha carrozable Chontapampa, ¿no? Cuelco, que es el tramo donde se va a ejecutar esta trocha, está la ubicación geográfica, ¿no? El distrito de Ayayipata en este caso, está la provincia, Carabaya, y está el departamento o la región, ¿no? Puno.
Entonces, es toda digamos, la denominación tiene que llegar hasta ese nivel, ¿no? De poder identificar. Y a nivel de codificación, dentro de la estructura funcional, también cada uno, o mejor dicho, esta intervención que viene a ser un proyecto de inversión, tiene que tener una categoría presupuestal con su codificación, ¿no? Tiene que tener un producto, tiene que tener una actividad, una acción de inversión u obra, y la secuencia funcional, ¿no? Que está alineada a un sector específico. En este caso, está alineado este proyecto, que es trocha carrozable, vendría a ser a transportes, ¿no? Al sector transportes, que es la codificación 15. Y una finalidad específica donde se está interviniendo. Entonces, la meta presupuestal, donde se va, digamos, a consolidar el presupuesto de alguna entidad que pretende ejecutar los proyectos de inversión o las actividades, tiene que comprender una finalidad que va a tener otro detalle, que es la unidad de medida, la cantidad de metafísica que se está programando ejecutar y la ubicación geográfica, ¿no? De la intervención. Entonces, esa estructura funcional presupuestal ayuda y agrupa todo el presupuesto que se pretende ejecutar en el año fiscal, en todas las entidades de los 3 niveles de gobierno. Entonces, ¿qué son estas categorías? Como les mencioné, las categorías presupuestales, digamos, en temas de resultados, con respecto a un presupuesto que se asigna, están los programas presupuestales, que va a constituir, digamos, como un instrumento de este presupuesto por resultados, y una unidad de programación de todas las acciones que las entidades públicas pretenden ejecutar en un año fiscal, ¿no? Y, como le dije, la finalidad de este programa presupuestal o de esta categoría es proveer de productos, mejorar las condiciones de vida, los servicios que se dan a la población en general, ¿no? Ese es el resultado específico o principal de esta categoría de los programas presupuestales. En caso de las acciones centrales, está comprendido todas las actividades y la operatividad básicamente que se requiere para una entidad pública, ¿no? En la cual se agrupan, digamos, toda la provisión de bienes, servicios que se requiere para la operatividad de una entidad pública, ¿no? En la categoría P no P comprende a las actividades para la atención de la finalidad específica de la entidad, ¿no? Que no resulta básicamente un resultado de un producto, ¿no? Sino que es más transversal en caso de, a diferencia de los programas presupuestales, ¿no? Entonces, las categorías presupuestales están agrupadas de esta manera: categoría programa presupuestal, acción centrales, AP-NOP, que tiene que tener un producto y una actividad, ¿no? O una acción de inversión. Entonces, ¿qué es un presupuesto por resultados? Hablando del programa presupuestal, ¿no? Un presupuesto por resultados es una estrategia de la gestión pública que va a vincular, digamos, la asignación, ¿no? De recursos a productos y resultados medibles dentro del presupuesto que se va asignando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Un presupuesto por resultados se tiene identificado en algunos sectores ya, digamos, ciertas brechas que coberturar a través de estos programas presupuestales, con la finalidad de lograr resultados, ¿no? O acortar brechas en educación, cortar brechas en salud, ¿no? Ya sea por un tema de desnutrición crónica, ¿no? De reducción de delitos y faltas en temas de seguridad ciudadana, mejora de los accesos de pequeños productores, en educación, logros del aprendizaje, ¿no? Hay una serie de, digamos, logros o de resultados específicos que se requiere con el presupuesto de estos programas presupuestales que conllevan a un resultado específico, ¿no? Y la finalidad, como le dije, siempre va a ser el bienestar de la población en general, ¿no? El presupuesto por resultados también tiene prioridades claras, ¿no? Están ordenadas en función a cada resultado y presupuesto que se va asignando durante el año fiscal dentro de las entidades del Estado, ¿no? Son responsables de rendir cuentas sobre estas intervenciones que se van desarrollando.
eh, información de desempeño confiable, ¿no? Están los indicadores de desempeño que se van reflejando el avance de los resultados sobre el presupuesto que se va asignando para cada una de esas intervenciones a través de los programas presupuestales dentro de las entidades del sector público, ¿no? También tienen una etapa o un proceso de seguimiento y evaluación de estas intervenciones y siempre tienen que estar enfocados a logros específicos, ¿no? Bien, entonces el proceso presupuestario ya dentro del Sistema Nacional de Presupuesto, vamos a agruparlo, lo hemos agrupado en tres grandes macroprocesos que esto nos va a dar, digamos, la explicación de cómo se lleva el, proceso, el presupuesto, ¿no? Dentro de una entidad pública, ¿no? En cada una de las etapas, desde la programación hasta la evaluación de ese presupuesto. Entonces, en el primer macroproceso del proceso presupuestario, son tres fases en las cuales se tiene que, o las entidades ejecutan, digamos, estas acciones, ¿no? La programación multianual es una de las fases de este primer macroproceso, la formulación y la aprobación presupuestal, ¿no? Es decir, en la programación multianual tiene, digamos, una mirada, una programación de 3 años siguientes al año en el cual se encuentran, ¿no? Que es básicamente de carácter vinculante, perdón, de carácter indicativo para poder, digamos, programar un presupuesto dentro de una entidad pública, ¿no? Y en caso de la formulación de presupuesto ya está más, digamos, alineado a lo que voy a ejecutar en el siguiente año, ¿no? O sea, es decir, de la programación multianual que tengo con una visión o con una estimación a 3 años, el primer año viene a ser la formulación de presupuesto en la cual llego ya a asignar un presupuesto específico de cuánto es lo que se va a requerir para poder ejecutar, ¿no? Y la aprobación, que es parte de este macroproceso, es, digamos, la aprobación dentro de todo este proceso, dentro de los mecanismos o de los entes competentes que tienen que aprobarlo ya con, digamos, un proyecto de ley, ¿no? A través del Congreso, un presupuesto inicial de apertura, ¿no? Que es un PIA de las entidades de los tres niveles de gobierno. Entonces, esto se va, digamos, aprobando en cada una de estas etapas y tiene unos plazos que cumplir, ¿no? Eso lo vamos a ver en adelante. Y en el segundo macroproceso, que es básicamente la ejecución presupuestaria, en esta etapa, digamos, se va o se realiza una serie de modificaciones presupuestarias, ya sean por incrementos de recursos adicionales que le van dando a las entidades del Estado o algunas modificaciones internas que se van dando dentro de cada entidad, ¿no? Eh, Así como los índices de distribución de transferencias que van dándose también del Ministerio de Economía a favor de las entidades del Estado, ¿no? Y en el tema de evaluación presupuestaria, aquí ya se hace un seguimiento y una evaluación o un informe global de la evaluación de todo el año o del año fiscal en el cual se ha programado recursos, ¿no? Y se tienen que evidenciar pues los resultados que se han obtenido de esa programación de presupuesto. Entonces vamos a ver este primer macroproceso en cada una de sus fases, ¿no? A ver, la programación básicamente digamos, de las fechas que comprende este proceso presupuestario que inicia desde el mes de enero hasta el 31 de diciembre, son varias etapas, ¿no? Iniciamos con la evaluación del presupuesto
digamos, de cada año que se realiza a partir de enero, ¿no? Hasta el mes de marzo, es decir, durante el primer trimestre, pero se hace una evaluación del año anterior, ¿no? En este caso, si estamos en 2023, realizamos una evaluación anual o un informe global de evaluación del año 2022, ¿no? De todo el año 22. Y ahí también se hace un seguimiento durante todo el año, de enero a diciembre, sobre el desempeño de los programas presupuestales y de las acciones que se van desarrollando durante el año fiscal. En la ejecución propiamente, iniciamos el 1 de enero y culminamos el 31 de diciembre, ¿no? Y la programación, formulación y aprobación, que es esta primera etapa, también tiene sus fases, ¿no? La primera fase, que es la programación de los ingresos, ¿no? Es decir, la estimación de los ingresos, que se inicia en el mes de enero, es, digamos, la primera fase en la cual se va a tener que identificar cuántos recursos voy a captar el siguiente año por los diversos conceptos, y en marco a eso voy a estimar un techo presupuestal a nivel nacional para poder distribuirlos en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Y así puedan hacer una programación del presupuesto multianual en cada una de las entidades. En este caso, estamos en 2023, correspondería 2024, 25 y 26, ¿no? Que es la programación multianual con una estimación de 3 años, ¿no? O con una proyección de 3 años. Y la formulación, que es el primer año, que sería el 2024 en este caso, estamos ya, digamos, en todo este proceso a la fecha, pero esto iniciado en enero, ¿no? Con la estimación de los ingresos, se han identificado las necesidades y la planificación del presupuesto, es decir, se han programado cuadros de necesidades, en la cual esto ha sido, digamos, registrado a través de una programación de un plan operativo institucional de las entidades, y esto ha conllevado a hacer una programación del presupuesto para el año 2024 por cada una de las entidades, ¿no? Entonces, ¿en qué fechas ha tenido que registrar las entidades esta programación del presupuesto o la formulación propiamente entre el mes de mayo, junio, ¿no? Que se hace a través de un aplicativo y se sustenta ante el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, es una primera etapa que corresponde a las entidades de los 3 niveles de gobierno, y en el mes de agosto, julio y agosto, corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas en consolidar toda esa programación o esta formulación del presupuesto de las entidades y conllevar a elaborar un proyecto de ley de presupuesto para el año 2024. Y este proyecto de ley tiene que remitir el Poder Ejecutivo al 30 de agosto a la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, previa aprobación a través del Consejo de Ministros, ¿no? Y en la Comisión de Presupuesto que tiene el mes de septiembre, octubre y noviembre, que estamos en esa etapa todavía, se aprueba, se discute, ¿no? Esta aprobación de la ley de presupuesto para el año 2024 y se aprueba en el Pleno del Congreso, ¿no? ¿Cuándo es la fecha límite? Al 30 de mayo, perdón, al 30 de noviembre, ¿no? De cada año fiscal. Y posteriormente ya viene, una vez aprobada el proyecto de ley, viene la aprobación de los presupuestos institucionales por cada una de las entidades de los 3 niveles de gobierno. ¿Y eso cuándo debe culminar? El 31 de diciembre del presente año. Y volvemos otra vez al inicio, ¿no? A inicio de la ejecución del presupuesto que inicia en el mes de enero, una vez aprobado el presupuesto institucional. Entonces, estas tres primeras fases del macroproceso vamos a desarrollar con la programación multianual presupuestaria, que es un instrumento de la gestión pública que está basada en las proyecciones del marco macroeconómico multianual, contiene prioridades de gasto, ¿no? Que las entidades del Estado proponen ejecutar en el marco de sus políticas públicas. También tiene un objetivo de la programación multianual,
que es prever un escenario previsible de financiamiento, ¿no? Que cuenten con financiamiento para poder ejecutar las necesidades que se están programando, ¿no? Para esos 3 años siguientes. Ahora, esta programación multianual presupuestaria, ¿por qué es necesario, ¿no? Digamos, realizarlo en este proceso presupuestario, ¿no? Porque de todas maneras, ahí identificamos, ¿no? Cuánto es el presupuesto que se requiere para cubrir las necesidades de cada uno de los sectores, ¿no? Ya sea del sector de educación, salud, transportes, vivienda, ¿no? Todos los sectores necesitan recursos para poder cubrir sus necesidades o realizar las intervenciones que les corresponde y de esta manera ir cerrando brechas, ¿no? Entonces, se tiene la necesidad, ¿no? De un planeamiento de accionar del Estado, tiene la naturaleza predominante multianual, ¿no? De la inversión pública, que son programados igual a 3 años. Existen gastos compartidos por diferentes niveles de gobierno, ya sea entre un gobierno, un ministerio, un gobierno regional o un gobierno local, ¿no? Se adecua mejor al presupuesto anual de los programas presupuestales, ¿no? Siempre con la mira de cumplir la meta y lograr el resultado, y también va a incentivar la práctica de planeamiento estratégico dentro de las instituciones, ¿no? Entonces, el presupuesto conlleva toda esta etapa, ¿no? Pero para poder desarrollar una programación del presupuesto multianual para estos 3 años siguientes, primero se tiene que conformar una comisión, ¿no? Una comisión de responsable de llevar este proceso de la programación multianual. Pues. Esta comisión coordina todo este proceso, ¿no? Con las distintas áreas de cada una de las entidades y desarrolla acciones que va a optimizar, digamos, recursos en diversas categorías, ¿no? Priorizando, digamos, necesidades que requieran las entidades del Estado. Y esto se presenta finalmente un resumen ejecutivo al titular de la entidad, ¿no? Como parte de la función y la responsabilidad que tiene esta comisión. Pero las oficinas de presupuesto de cada entidad también acompañan a esta comisión, brindándole el asesoramiento técnico, ¿no? Para poder desarrollar una una adecuada programación de presupuesto, ¿no? Es esta oficina de presupuesto, que hace sus veces en las entidades del Estado, quien conduce, ¿no? La parte técnica, brindándole todos los lineamientos a la comisión, comunica a las unidades ejecutoras cuánto es el presupuesto que se está programando, y va a revisar, va a evaluar, va a registrar en los sistemas correspondientes, ¿no? También se tiene que tener en cuenta en la programación multianual presupuestaria la fuente de financiamiento que se tiene que programar, ¿no? Por ejemplo, en recursos directamente recaudados se tiene que tener en cuenta los factores estacionales que se van dando en esta etapa. En la fuente de recursos directamente, por operaciones oficiales de crédito, que son alineados a los endeudamientos, ya sea interno o externo, también estos recursos pueden ser utilizados para cubrir, digamos, acciones de algunas intervenciones ya identificadas y priorizadas dentro de las entidades. Recursos determinados, están todos los fondos, como le dije, que se perciben y se ejecutan para poder lograr una finalidad específica, para poder cerrar alguna brecha, ya sea en infraestructura, ¿no? O en gestión dentro de la entidad pública. Y están, pues, recursos que provienen básicamente del canon minero, ¿no? De los canon petrolero, canon forestal, las regalías, ¿no? Que comprenden o que algunas regiones tienen por estos conceptos, ¿no? Y donaciones y transferencias son los compromisos que se tiene que garantizar para los siguientes años en base a acuerdos
¿no? En base a convenios, en base a algún documento que justifique, digamos, el por qué se tiene que programar recursos que provienen de alguna donación o alguna transferencia que se va a continuar dando en los siguientes años. En esta etapa de la programación multianual, como les mencioné, abarca 3 años, tiene carácter vinculante al primer año, ¿no? Y es indicativo los otros 2 años que siguen, porque es ajustable en el siguiente año cuando también se realice la programación del presupuesto. En esta etapa también se asigna el presupuesto multianual, la asignación presupuestaria multianual, que es un techo presupuestal, es un tope que se le da de créditos a cada una de las entidades del Estado, ¿no? De los 3 niveles de gobierno. La Dirección General de Presupuesto Público es quien asigna este tope o este techo presupuestal, ¿no? En función a los ingresos que se pretenden recaudar por cada fuente de financiamiento para los años siguientes, ¿no? Siempre considerando las reglas fiscales que son aprobadas previamente, antes de asignar estos recursos, y las prioridades de política o alguna otra variable que sea determinante para poder asignar o estimar estos ingresos que se pretenden recaudar en los años siguientes. La asignación presupuestaria multianual es estimada a través de la línea de base de la asignación presupuestaria, que es una asignación que se da, que se calcula por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y esto con la garantía de continuar esas políticas que se vienen ejecutando en algunos sectores, ¿no? Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas es quien va a presentar, ¿no? al Consejo de Ministros este tope o este techo presupuestal calculado, ¿no? Por la Dirección General de Presupuesto Público, quien tiene esa responsabilidad, y regularmente esto se hace en el mes de mayo de cada año fiscal, ¿no? Para luego comunicar a cada entidad de los 3 niveles de gobierno. Entonces, esta asignación lleva el límite máximo de los créditos presupuestarios, ¿no? No va a implicar ningún compromiso definitivo sobre algún crédito presupuestario que alguna entidad requiera o le corresponda, ¿no? La asignación presupuestaria multianual, este techo presupuestal, es estimada por todas las fuentes de financiamiento que ya he mencionado, ¿no? Hasta el nivel de genérica de gasto, ¿no? El nivel específico ya lo ve cada una de las entidades que tiene que programar. Pero en los últimos años ya el Ministerio de Economía y Finanzas ha venido asignando estos techos presupuestales para conceptos ya fijos, ¿no? Hasta el nivel específico, es decir, que las entidades ya no pueden modificar o reorientar ciertos recursos, ¿no? Porque tienen que garantizarse la continuidad o la sostenibilidad de algunos gastos que se requiere programar. Considera una proyección también de los saldos de balance como ingresos, y está compuesta por una línea de base, ¿no? Y esto se ajusta dentro de esta etapa de la asignación del presupuesto para los siguientes años. El proceso de la formulación, que es la segunda fase de este primer macroproceso, ya es, digamos, vinculante al primer año que les mencioné de la programación multianual. Aquí se va a desagregar este techo presupuestal, esta APM, que digamos, el Ministerio de Economía y Finanzas les comunica a cada una de las entidades, y aquí cada entidad de los 3 niveles de gobierno tiene que desagregar este presupuesto, ¿no? O este techo presupuestal en las necesidades básicas que tiene la entidad, ¿no? Para eso los pliegos tienen que considerar primero la provisión de los servicios, ¿no? Que va a garantizar el logro de resultados priorizados en las entidades, los gastos de funcionamiento de carácter permanente, los bienes y servicios necesarios que se requiere para el logro de objetivos institucionales, el mantenimiento de infraestructura pública y los gastos de capital que requiera, digamos, las entidades, ¿no? Los recursos provenientes de los recursos por operaciones oficiales de crédito, ya sea interno o externo, ¿no?
y las donaciones y transferencias que también tenga, digamos, alguna garantía que les van a asignar en los siguientes años, ya sea con un contrato, un convenio, ¿no? Especificando claro esa continuidad de los recursos que se van a asignar por estas fuentes, ¿no? Entonces, esto es importante tener en cuenta para poder, digamos, formular el presupuesto dentro de las entidades del Estado, ¿no? Entonces, en esta etapa en esta fase de la formulación presupuestaria, se toman algunos insumos para poder elaborar los anteproyectos o los proyectos de presupuesto de cada una de las entidades, ¿no? Las acciones centrales, que son una de las categorías presupuestales, y los APNOP, ¿no? Que no tienen enfoque a un resultado específico, al igual que los programas presupuestales, todos se registran en un módulo de programación multianual presupuestaria, ¿no? Entonces, la formulación se registra a través de este módulo que es habilitado por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Para los 3 años, en este caso 2024, 25, 26, que ya todas las entidades han registrado, y ya en esta fase de formulación, solamente el primer año 2024 se hace, digamos, la precisión de cuánto es lo que se pretende ejecutar para la necesidad que sea programado, ¿no? Pero en caso de los programas ya se tiene identificado una estructura definida y todo eso va registrado en otro sistema que también es un apoyo, una herramienta que apoya la gestión pública, que es el SIGA, ¿no? El Sistema de Integración de Gestión Administrativa, que permite, digamos, registrar el detalle de los bienes o los servicios que correspondería, digamos, a una entidad, ¿no? En esta etapa de la formulación también está sujeta a una sustentación, ¿no? De toda esta información ante la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, que todas las entidades que programen su presupuesto, formulen su presupuesto en base al techo asignado por Economía y Finanzas, tienen que ser sustentados ante ellos, ¿no? Y en este caso, les van a hacer referencia de un resumen ejecutivo que tiene que presentar de acuerdo a la directiva, ¿no? Es decir, un resumen de todo el presupuesto que se está programando para las diversas acciones que pretende desarrollar las entidades, más la información complementaria que de repente lo requieran en esta etapa de la sustentación del presupuesto, ¿no? En esta sustentación participan el titular de la entidad, ¿no? En este caso ya sea de un ministerio, ministro, en caso de los gobiernos regionales son los gobernadores y en caso de las municipalidades los alcaldes, ¿no? Son los que participan o algún representante que ellos deleguen para su asistencia en la sustentación del presupuesto. Y el jefe de presupuesto de cada una de las entidades es digamos, el área técnica que tiene que estar presente en esta sustentación de presupuesto, ¿no? O quien hace sus veces de los 3 niveles de gobierno. El jefe de la Oficina General de Abastecimiento también participa en este proceso por los bienes y servicios que se han programado para el siguiente año, ¿no? Está el jefe de la Oficina de Personal también por las planillas de personal que se programa. Está el jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, que digamos, el monitoreo de todo lo que son las obras o los proyectos de inversión que las entidades van programando para el siguiente año, ¿no? Y los responsables de los programas presupuestales, en caso de los sectores, tienen, digamos, un coordinador de cada programa presupuestal que tiene que participar también en esa reunión de la sustentación para poder justificar, digamos, por qué se están programando ciertos recursos en cada una de las intervenciones de las categorías presupuestales. Entonces, es importante
mínimamente que participen estas personas, o también alguna otra área que se requiera, digamos, una mayor justificación para poder sustentar el presupuesto del año siguiente, ¿no? Entonces, toda esta etapa de la sustentación culmina con la reunión final que se tiene de las entidades ante el Ministerio de Economía y Finanzas, en una primera etapa, y en una segunda etapa viene a ser, en caso de los gobiernos regionales y los gobiernos nacionales, que básicamente tienen digamos, una opción adicional de poder hacer una sustentación del presupuesto, ¿no? Ante el ministro de Economía, ¿no? Es decir, de ministro a ministro, también tiene una reunión de sustentación ya para determinar de repente algunas demandas adicionales que se hayan podido evaluar por parte de Economía y Finanzas, y en estas reuniones regularmente les van asignando estos recursos adicionales para que vayan, digamos, incorporando en el presupuesto del año siguiente, ¿no? Entonces, son dos etapas, básicamente se dan en la etapa de la sustentación del presupuesto, una que es el titular de la entidad o a quien delegue con todo el equipo técnico, y una segunda que es básicamente de titular a titular, ¿no? Que regularmente se dan en las entidades del gobierno nacional y en caso de algunos gobiernos regionales. En caso de gobiernos locales no hay esta segunda etapa, todo es la primera etapa, sustentan el área técnica y su titular, ¿no? Eh, y una vez culminado todo esto, como le dije, ya la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas es quien va a derivar al Consejo de Ministros el proyecto de ley, y el Consejo de Ministros, una vez que lo apruebe el proyecto de ley antes del 30 de agosto, lo van a tener que remitir formalmente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, el proyecto de ley del año 2024, ¿no? Para que pueda ser evaluado, consensuado, y luego elaborar el dictamen final y con eso remitirlo al Pleno del Congreso para poder debatirlo, ¿no? Debatirlo y aprobar, que también se hacen en esta etapa. Entonces, este desarrollo del proyecto de ley no solamente se envía, digamos, la ley de presupuesto del sector público, sino también la ley de equilibrio financiero del presupuesto, ¿no? Que son dos leyes que van juntas a ser remitidas a la Comisión de Presupuesto, ¿no? Una vez que se tenga publicado la ley de presupuesto del año siguiente, ¿no? En el Diario Oficial de Peruano tiene que ser. También les mencioné que cada una de las entidades de los 3 niveles de gobierno tienen que aprobar ya sea mediante acuerdo de consejo regional, en caso de los gobiernos regionales, o en caso de los gobiernos municipales, acuerdo de consejo municipal, ¿no? Se aprueba este presupuesto inicial de apertura en base a la ley ya aprobada, ¿no? Y en caso de los sectores de los ministerios, también con acto resolutivo tienen que ser aprobados en estos presupuestos institucionales para que puedan ejecutar en el siguiente año, ¿no? Entonces, en esta primera etapa, digamos, se desarrolla todas estas acciones hasta la Comisión de Presupuesto. Posteriormente llega aprobado en la ley del año siguiente, y en el mes de diciembre las entidades aprueban sus presupuestos institucionales. Pero para eso también hay plazos que se tienen que cumplir, ¿no? Y el plazo máximo es el 31 de diciembre. O sea, el 31 de diciembre tienen que estar aprobados las leyes de presupuesto o los presupuestos institucionales de cada entidad. Esta aprobación presupuestaria, como le dije, ¿no? Se aprueba al 31 de diciembre, pero en el caso extraordinario que algún gobierno regional, algún gobierno local
¿no? No esté aprobado mediante acuerdo del Consejo Regional o Consejo Municipal dentro del 30 hasta el 31 de diciembre. Entonces, en este caso, el titular de la entidad tiene esa facultad de poder aprobarlo con un acto resolutivo, ¿no? De formalizar esta aprobación con un acto resolutivo dentro de los 5 días calendarios siguientes de iniciado el año fiscal, ¿no? Es decir, hasta el 5 de enero de cada año tiene ese plazo para poder aprobarlo en el caso que el 31 de diciembre eh, el Consejo Regional o el Consejo Municipal no lo haya aprobado, ¿no? Y eso regularmente sucede cuando son los cambios de gestión en los gobiernos subnacionales, ¿no? Cambian de autoridad y a veces no dejan aprobado el presupuesto institucional de apertura. Y en esos escenarios, cuando entra la nueva gestión, asume el 1 de enero de cada año o del año siguiente, ¿no? Entonces ahí ya no puede hacer nada. Lo único que va a tener que hacer el titular es formalizar esa aprobación con una resolución del titular, pues, ¿no? Hay esa excepción en algunos casos, pero ¿qué sucede, por ejemplo, si fuera la ley de presupuesto, ¿no? Que sucedió en algún momento en la época de un presidente, de Martín Vizcarra, ¿no? Que el Congreso, cerraron el Congreso y no aprobaron el proyecto de ley de presupuesto del año siguiente. Entonces, en ese escenario, también le facultó al presidente de la República de ese entonces aprobarlo con un decreto de urgencia, ¿no? El proyecto de ley de presupuesto del año siguiente. Entonces, hay mecanismos, hay procedimientos que sí corresponden en el caso que no se llegue a aprobar, ¿no? Entonces, una vez aprobado, el 31 de diciembre, hay un plazo también que las entidades tienen que remitir, en este caso vía virtual, vía aplicativo, las resoluciones suscritas por cada entidad, ¿no? Tanto a las entidades correspondientes, ¿no? Pues a la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, la Contraloría, ¿no? Y al Ministerio de Economía y Finanzas, principalmente, ¿no? Son, digamos, las copias que se tienen que remitir de las resoluciones que aprueban los presupuestos de cada una de las entidades. Entonces, esta primera fase, o este primer macroproceso, ¿no? De la programación multianual, la formulación y la aprobación, concluye en la aprobación del presupuesto institucional de apertura. Una vez aprobado el presupuesto, luego ingresamos a la ejecución presupuestaria, ¿no? Y en la ejecución presupuestaria, que iniciamos el 1 de enero, culminamos el 31 de diciembre, hay una serie de procesos también que se llevan a cabo, ¿no? Que son desde una programación del compromiso anual, que es una PCA asignada por el MEF, ¿no? Las modificaciones presupuestarias que se van dando durante el año fiscal, ya sea por alguna asignación adicional de recursos, una transferencia, una donación, una incorporación de saldo del año anterior, ¿no? O una modificación interna que se requiere entre un clasificador y otro clasificador, o incorporaciones de mayores captaciones que se tienen durante el año, y el registro de la ejecución tanto de los ingresos y gastos, ¿no? Se van dando en esta etapa de la ejecución presupuestal. Entonces, la programación de compromiso anual, que la PCA, así se conoce, digamos, en los términos presupuestales, ¿no? Esta programación es un instrumento también de la programación del presupuesto público, ¿no? Cuando se va a requerir ejecutar un gasto, ¿no? Eh, por toda fuente de financiamiento se asigna para que se pueda ejecutar. Si no tienen esta PCA, no van a poder ejecutar ni un solo. Entonces, la programación en ese caso, de los ingresos, es proporcionada por la Dirección General del Tesoro Público para que el MEF, o mejor dicho, la Dirección General de Presupuesto Público, pueda hacer, digamos, la revisión y la asignación de manera trimestral, ¿no?
para cada una de las entidades de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Entonces, es una programación que se va actualizando de manera trimestral de acuerdo al avance que se tenga en las entidades públicas. Y eso lo sacan se publica con una resolución directoral de la Dirección General de Presupuesto Público, eh, estas actualizaciones que se van sacando para cada trimestre, ¿no? Porque si no se tiene esa programación o esta programación de compromiso anual, ninguna entidad va a poder ejecutar un sol, ¿no? De lo que se ha programado inicialmente. Ya tengo mi presupuesto aprobado, pero si no tengo esta PCA asignada por el MEF, en base a esa programación, no voy a poder ejecutar recursos. Entonces es importante esta primera etapa que es la asignación y la distribución de esta PCA, ¿no? Entonces, ¿cómo se determina esta PCA? ¿No? Básicamente es en base a la información de la programación mensual de gastos, ¿no? Y la información del nivel de compromisos asumidos por las entidades públicas. Y el nivel de gasto posible que va a determinar el marco macroeconómico multianual y las revisiones que se tengan en el proceso. ¿Quiénes definen este monto de PCA? Es la Dirección General de Presupuesto Público del MEF, ¿no? Que cada cuánto tiempo se actualiza de manera trimestral y a través de una resolución directoral de esta Dirección General de Presupuesto Público que va publicando las actualizaciones de manera trimestre en base a los requerimientos y que vayan solicitando las entidades de los 3 niveles de gobierno. Aquí, esta programación de compromiso anual PCA se asigna en base a las proyecciones de los ingresos y gastos para este año 2023, ¿no? En marco o en base al marco presupuestal, en base al PIA, en el inicial, y en la ejecución se va asignando los adicionales, las ampliaciones, en base al PIN, ¿no? Al presupuesto institucional modificado. Entonces, la Dirección General de Presupuesto Público, ¿no? Programa, tomando referencia estos dos datos, ¿no? O distribuye a cada una de las entidades el total que se requiere comprometer en el año fiscal, ¿no? Es en base a su presupuesto. No le puede asignar más del presupuesto que tiene. Y se asigna a nivel de cada pliego presupuestario, ¿no? A nivel de cada entidad, ¿no? Por fuente de financiamiento, ya sea por recursos ordinarios, ya sea por recursos directamente recaudados, donaciones y transferencias, recursos determinados, ¿no? Se asigna por cada fuente de financiamiento. Puede ser incrementando, ¿no? O sea, es decir, se puede asignar una ampliación de esta PCA, ya sea por una mayor transferencia de recursos o una mayor captación de recursos, o también puede ser ajustable, ¿no? Esta PCA o modificable dentro de las entidades de los 3 niveles de gobierno. Entonces, la Dirección General de Presupuesto Público, ¿no? Asigna esta PCA a los pliegos presupuestarios en base a su PIA, su presupuesto institucional modificado, y este PIA, como tiene modificaciones en el año, ¿no? También esta PCA va a tener estas modificaciones, ya sea incremento o disminución, o algún ajuste interno que se requiera realizar para cubrir alguna necesidad que se tenga a nivel de cada detalle, ¿no? Entonces, los pliegos, si ponemos el ejemplo, en caso de un gobierno regional, tiene unidades ejecutoras, como son las direcciones regionales de salud, tiene las direcciones regionales de educación, transportes, vivienda, agricultura, ¿no? Y una serie de unidades ejecutoras que han ido creándose en el camino. Entonces, el gobierno regional sede central lo que hace es distribuir esa PCA a nivel de cada unidad ejecutora, ¿no? Y cada unidad ejecutora es quien va a poder, digamos, recién registrar cada gasto que se ha programado en su presupuesto, ¿no? Entonces,
es, digamos, el proceso que se tiene que seguir para poder asignar una PCA desde el Ministerio de Economía y Finanzas en base al presupuesto aprobado, ¿no? Entonces, es un proceso que ya está estipulado en la directiva de ejecución presupuestaria y todos los años se tiene que desarrollar de esa manera, ¿no? Entonces, la PCA sí se puede modificar también en el año fiscal. Ya entrando en las modificaciones presupuestarias, ¿no? Es decir, que el presupuesto inicial aprobado surge o va a tener modificaciones en el año, y estas modificaciones regularmente se dan en dos tipos, ¿no? En las modificaciones en el nivel institucional, en el cual se va a incrementar el presupuesto que tiene alguna entidad en específico, o alguna modificación en el nivel funcional programático, que corresponden a modificaciones internas, ¿no? Para habilitar de un clasificar a otro clasificar, de una necesidad a otra necesidad dentro del presupuesto de la entidad pública, ¿no? Aquí no incrementa el presupuesto de la entidad, sino es una modificación dentro de su presupuesto. Entonces, la modificación que se da en el nivel institucional se da por transferencias de partidas, ¿no? Que va a recibir una entidad, y eso se registra en este concepto. Las modificaciones de crédito suplementario, que también es por una asignación adicional al presupuesto, o alguna reducción del marco, pero esto es en casos muy excepcionales, ¿no? Ya con norma expresa, que de repente se hizo una estimación eh, por encima digamos, de lo que se había eh, considerado, ¿no? Por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, o de repente hay una coyuntura de algún fenómeno de emergencia, ¿no? Y los ingresos no se van a recaudar de acuerdo a lo que se había estimado. En este caso, amerita hacer una reducción del marco presupuestal, porque el marco presupuestal es algo que yo me estimo captar en el año, ¿no? Entonces, si no voy a captar en el año, entonces lo que correspondería hacer una reducción. Estas modificaciones se aprueban con acto resolutivo, ¿no? Por el titular de la entidad, y tiene que ser notificados también la copia a la Dirección General de Presupuesto Público, ¿no? Dentro de los plazos también que señala la Directiva de Ejecución, que regularmente son 5 días calendario, ¿no? En el caso de las modificaciones en el nivel funcional programático, que son las modificaciones internas, son habilitaciones y anulaciones entre unidades ejecutoras, como habilitaciones y anulaciones dentro de una unidad ejecutora, ¿no? Es decir, que dentro del presupuesto que se tiene se puede hacer modificaciones. Y aquí también existe un plazo, ¿no? Para formalizar estas modificaciones de manera mensual, es decir, todas las modificaciones que se realizan durante el mes, al finalizar el mes, se tiene que formalizar con la aprobación con un acto resolutivo. Y eso también se comunica a la Dirección General de Presupuesto Público del MEF para su consideración. Estos créditos suplementarios y las transferencias de partidas que reciben las entidades, se tiene que tener claro que la oficina de presupuesto, en este caso de cualquier entidad de los 3 niveles de gobierno, es si se requiere, digamos, una mayor claridad en la codificación presupuestal, ¿no? Para poder incorporar los recursos que está recibiendo ya sea por el MEF o por alguna otra entidad, algún otro ministerio que le transfiera recursos a un gobierno regional o un gobierno local, pues la entidad, quien está recibiendo los recursos, tiene la opción de solicitar alguna codificación en específico, ¿no? Para poder hacer ese registro de esos nuevos recursos. La oficina de presupuesto también es quien, en este caso de un gobierno regional o un gobierno local, es quien va a instruir a sus unidades ejecutoras
en hacer el registro de la nota modificatoria digamos, de acuerdo al marco normativo, la cual esté aprobando esa transferencia, ¿no? O sea, si se aprueba una transferencia a favor de un gobierno regional, tiene que incorporarlo en el presupuesto, pero dentro de la finalidad que se está señalando en el dispositivo legal, ¿no? No puede transferirse o no se puede incorporar y ejecutarse en otra finalidad que no ha sido considerada. Los titulares de los pliegos son los que aprueban mediante acto resolutivo, ¿no? Como le decía, y tienen un periodo de tiempo de 5 días regularmente de calendario para poder remitir esa copia de la resolución, ¿no? Y no solamente a la Dirección General del Presupuesto Público, sino también a la Contraloría, ¿no? Y a la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República. Y cuando corresponden a transferencias financieras, y en este caso la Oficina de Tesorería de las entidades públicas, verifica que la transferencia haya sido efectuado por la entidad otorgante, ¿no? En este caso, una vez que verifica que ha recibido recursos en la cuenta en este caso, pongámosle gobierno regional o gobierno local, ¿no? Va a informar a la oficina de presupuesto para que haga la nota correspondiente, ¿no? Entonces, luego, las oficinas de presupuesto de las entidades, lo que hacen, van a instruir a sus unidades ejecutoras para que hagan sus notas modificatorias. Y los titulares de cada entidad aprueban con acto resolutivo y lo remiten una copia también dentro de los 5 días calendario de aprobado o de entrada en vigencia del dispositivo legal que apruebe esa transferencia. Y finalmente, igual se envía una copia, ¿no? De ese acto resolutivo que apruebe esa incorporación de la transferencia a la Contraloría, a Presupuesto Público y a la Comisión de Presupuesto del Congreso, ¿no? La ejecución presupuestal, no, dentro de esta fase de ejecución, también tenemos responsabilidades las oficinas de presupuesto en consolidar y controlar, ¿no? A realizar un seguimiento de los créditos presupuestarios, coordinar y la disponibilidad de los recursos y la consistencia del plan operativo con el desembolso de las inversiones, ¿no? Entonces, se tiene que tener en cuenta que la responsabilidad recae también en las oficinas de presupuesto de cada entidad. ¿Cuál es el proceso de la ejecución propiamente? Inicia desde la etapa preparatoria, que es la certificación del gasto, ¿no? El compromiso, el devengado, el girado, ¿no? Que esto ya es un acto administrativo en la cual digamos, se refleja ya lo que se ha programado inicialmente, ¿no? La certificación de crédito presupuestario es un acto de administración, garantiza que se cuente con crédito presupuestario disponible, ¿no? Para poder comprometer un gasto en marco al presupuesto que ha sido autorizado, ¿no? Es emitido por el responsable de presupuesto, las oficinas de presupuesto, a solicitud del área usuaria, ¿no? Regularmente el área usuaria viene a ser, pues, el área de administración, ¿no? Y las oficinas de presupuesto deben llevar un registro de estas certificaciones, ¿no? Una vez que se tenga la certificación presupuestal, recién van a poder comprometer el gasto público. Entonces, el proceso es cada vez que se requiera o se pretenda ejecutar un gasto público o contratar un bien o un servicio o adquirir un bien, tienen que solicitar por el área usuaria, en este caso quien ordene el gasto, que es el área administrativa, ¿no? Lo solicita al área presupuestal y es expedida esta certificación, es emitida por las oficinas de presupuesto que emiten un documento, ¿no? Es un documento, la certificación presupuestal, con la cual se va a garantizar que ya se cuenta con recursos presupuestarios suficientes para continuar con la ejecución del gasto. También dentro de la certificación se tiene una previsión presupuestal en el caso que se requiera comprometer un gasto que va, digamos, va a superar el año fiscal. Regularmente se dan en los procedimientos de selección que el contrato
requiere ejecutarse en más de un año, ¿no? Entonces, la certificación presupuestal solamente corresponde al primer año y la previsión presupuestal corresponde para los siguientes años, ¿no? Ese es el documento que garantiza que el contrato va a tener un presupuesto sostenible para el año siguiente. ¿Cuál es el proceso de emitir esa previsión o solicitar la previsión presupuestal? Igual el área logística, en este caso, el órgano administrativo, ¿no? Solicita la previsión presupuestal a la oficina de presupuesto de la entidad y la oficina de presupuesto es quien va a revisar que se encuentre esa necesidad dentro del proyecto de ley de presupuesto que esté programado, ¿no? Para poder emitir esa previsión presupuestal. En el caso que esté programada en la ley de presupuesto o en el presupuesto de la entidad, va a emitir. En el caso que no esté programado, simplemente lo va a denegar, ¿no? Entonces tiene que tener la sostenibilidad del presupuesto para los siguientes años. ¿Qué es el compromiso anual? Es el acto de administración en la cual luego de que se cumplan, digamos, con todos los trámites, ¿no?, legales establecidos en el proceso de adquisición o contratación de servicios, tiene que tener aprobado su PCA, emitió su certificación de crédito presupuestario, ¿no?, para poder recién proceder a este registro del compromiso anual, ¿no? Entonces el compromiso se efectúa una vez que se genera la obligación que en el marco a ley, ¿no? De acuerdo a ley, ya sea un contrato o un convenio, ¿no? Este compromiso debe afectarse correspondientemente a la cadena de gasto, reduciendo el importe del saldo disponible del crédito que ha sido otorgado, ¿no? Hay una documentación o documentos que se tienen que tener en consideración para hacer estos compromisos de gasto, ya sean por convenios, por planillas o contratos suscritos o las planillas anualizadas, ¿no? O algún dispositivo en específico que se requiera, digamos, garantizar ese presupuesto, ¿no? Para poder comprometerlo. Entonces, el compromiso es un acto de administración en la cual se va a tener que, o se inicia, digamos, el cumplimiento de una obligación, ¿no? En base a un crédito presupuestario que se tiene que tener garantizado, previamente autorizado, ¿no? Y el devengado ya viene a ser el reconocimiento de la obligación de pago, ¿no? De ese compromiso que se ha realizado anteriormente. Y finalmente, dentro de todo ese proceso del proceso presupuestario, de la programación, formulación, aprobación y la ejecución, culminamos con la evaluación del presupuesto, ¿no? Y esta evaluación presupuestaria regularmente se da un informe global, ¿no?, que es consolidado por el Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección Federal de Presupuesto Público, en base a la información que remite cada una de las entidades, ¿no? En base a los avances de ejecución, de gasto, los indicadores que se van reflejando y un seguimiento permanente de los programas presupuestales, ¿no? Entonces, esta es la última etapa en la cual se mide, digamos, el análisis, o sea, se hace un análisis de las intervenciones que se han realizado durante el año fiscal, si efectivamente se han logrado con los resultados que inicialmente se habían programado, ¿no? Entonces, es la última etapa de este proceso presupuestario, ¿no? Y dentro de todo este proceso presupuestario también existen aplicaciones informáticas que están habilitadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, en la cual, digamos, se puede hacer las consultas correspondientes sobre la ejecución del gasto público de manera diaria, de manera mensual, ¿no? De los ingresos, de las intervenciones por el fenómeno del niño, de cualquier tipo de gasto, están habilitados dentro del Ministerio de Economía y Finanzas a través del portal de transparencia económica, ¿no? Ahí cualquier ciudadano puede hacer las consultas correspondientes con respecto a cómo está alguna entidad
de cualquier nivel de gobierno, digamos, avanzando con la ejecución de su presupuesto. Existe también otro aplicativo, otro módulo habilitado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el Sistema de Seguimiento de Inversión Pública, que también es un módulo de consulta para saber cómo están las inversiones de cada una de las entidades, ¿no? ¿Qué proyectos se están ejecutando? ¿Cuánto cuesta el proyecto? ¿No? ¿En qué nivel de avance están? ¿Cuánto presupuesto se ha asignado? ¿Cuánto presupuesto se ha ejecutado? Si está actualizada la información. Entonces, toda esa información se encuentra también a través de este sistema de seguimiento de inversiones, ¿no? Que también se puede consultar de manera pública, ¿no? Entonces, tenemos dos herramientas importantes dentro de la administración pública que permite hacer el seguimiento de los presupuestos que se van asignando para las intervenciones que vienen desarrollando las entidades de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Entonces, nos vamos a... eso es básicamente lo que corresponde a, digamos, a todo el proceso presupuestario, ¿no? Que llevan las entidades de los 3 niveles de gobierno enmarcados dentro del Sistema Nacional de Presupuesto Público, ¿no? Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Reyer. Siguiendo con la dinámica de las sesiones académicas, vamos a proyectar 2 preguntas como imagen en la pantalla para que tú puedas responder a cada una de ellas. Bien, a ver, las actividades programadas en el plan operativo institucional de las entidades del sector público se aprueban al 31 de diciembre de cada año, es decir, se hace la consistencia con el presupuesto institucional de apertura y ya en el periodo de ejecución de enero a diciembre, de manera trimestral, se realizan, digamos, la evaluación y la reprogramación de algunas actividades o la modificación de esa programación de estas actividades operativas, ¿no? En el caso del presupuesto institucional de apertura, que es el PIA de las entidades, también en la etapa de la ejecución presupuestaria de enero a diciembre, también pueden ser modificables, ¿no? A través de estas modificaciones presupuestarias que están enmarcadas en la Directiva de Ejecución Presupuestaria y el Decreto Legislativo 1440, que es el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. En el caso de emergencias, dentro de las entidades del sector público se tiene programado un presupuesto o cada entidad pública programa un presupuesto para la atención de emergencias y urgencias, ¿no? Y con este presupuesto, y una vez declarada en estado de emergencia la zona en la cual se va a intervenir con algún bien o alguna entrega de ayuda humanitaria, existen ya procedimientos exonerando, digamos, para dar la atención de manera inmediata, ¿no? Y en el plazo posterior a esta atención de manera inmediata, se va formalizando los procesos de adquisición o contratación de servicio que se requiera en la entidad que corresponda, ¿no? En este caso, también debemos precisar que no se pueden comprometer gastos o por algunos requerimientos, ya sean de bienes o servicios, antes de la aprobación del presupuesto institucional de apertura. Agradecer por la invitación en este curso de especialización de gestión pública
a la comunidad sociológica y bueno, siempre aportando con la experiencia y el conocimiento en los temas del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Estamos dispuestos en poder apoyar, digamos, al desarrollo de nuestro país en la situación que nos corresponda. Muchas gracias. Muchas gracias, Raider, por las respuestas, por tu exposición. De esta manera estamos llegando a la conclusión de la 10ª sesión académica del curso Gestión Pública y sus componentes estratégicos, y en esta oportunidad hemos tenido la presencia de nuestro amigo Raider Flores. Muchas gracias y nos vemos pronto.